El empate en Múnich no resolvió nada, lo encendió todo. Barcelona dejó escapar el control cuando tenía el partido en sus manos, y Bayern salió con vida cuando parecía derrotado. Ahora, en el Camp Nou, ya no hay margen para errores ni espacio para excusas. Aquí no gana quien domina, gana quien golpea en el momento exacto. Dos campeones, dos formas de entender el juego, una sola final en juego. Y cuando la presión alcanza este nivel, el talento ya no es suficiente, lo que define todo es la precisión bajo fuego. El 1-1 de la ida no fue un resultado neutro, fue una fractura en la lógica esperada de la eliminatoria que cambió completamente el punto de partida emocional de ambos equipos. Barcelona dominó durante más de una hora, pero no logró convertir ese control en una ventaja definitiva, dejando una sensación de oportunidad perdida que ahora pesa más que el marcador. Bayern, en cambio, resistió en el momento más crítico del partido, demostrando que incluso sin imponer su juego puede mantenerse competitivo en escenarios de máxima exigencia. Ese empate no solo equilibra el resultado, también redistribuye la presión, trasladándola hacia un equipo que ahora juega condicionado por lo que dejó escapar. El Camp Nou será un factor, pero también una carga, porque el entorno empuja, pero también exige definición y autoridad desde el primer minuto. Bayern llega con menos obligación de dominar, pero con una claridad estratégica que le permite jugar con el tiempo y el nervio del rival. Y cuando el contexto emocional se equilibra de esta forma, la eliminatoria deja de ser táctica, y se convierte en una batalla de gestión mental. Ese cambio invisible es el que transforma completamente el guión del partido, porque ya no se trata solo de lo que ocurrió en la ida, sino de cómo cada equipo interpreta ese resultado en su cabeza. Barcelona siente que debió cerrar la serie, y esa sensación puede generar ansiedad si el gol no llega temprano en el Camp Nou. Bayern, por su parte, interpreta el empate como una victoria estratégica, lo que refuerza su confianza para resistir escenarios adversos. En este tipo de partidos, la narrativa interna de cada equipo condiciona la toma de decisiones en momentos críticos. No es lo mismo atacar con convicción que hacerlo con urgencia, ni defender con orden que hacerlo con miedo a fallar. Esa diferencia emocional suele aparecer en los detalles, en los segundos donde se decide todo. Y precisamente por eso, el empate inicial es mucho más peligroso de lo que parece. La sensación de control engaña cuando no se traduce en goles, y Barcelona ya vivió esa realidad en la ida, donde el dominio no fue suficiente para marcar distancia. Ese tipo de partidos deja una huella, porque el equipo sabe que hizo muchas cosas bien, pero falló en lo más importante. Bayern, en cambio, se aferra a su capacidad de sobrevivir, lo que fortalece su identidad competitiva en escenarios complejos. Ese contraste construye una tensión constante que se arrastra hacia la vuelta. Cada minuto sin gol del Barça puede reforzar la confianza del rival. Cada error del Bayern puede romper su estructura. Y ese equilibrio inestable es lo que convierte este partido en una incógnita total. Además, el precedente entre ambos equipos añade una capa extra de presión que no puede ignorarse en este tipo de eliminatorias. Barcelona ya ha demostrado superioridad en enfrentamientos anteriores, pero ese historial no juega por sí solo dentro del campo. Bayern ya probó que puede competir y resistir, incluso en condiciones adversas, lo que cambia la percepción del duelo. La historia pesa, pero no decide, y eso es lo que hace este partido tan impredecible. El favorito sigue existiendo, pero ahora es un favorito incómodo. Y el rival ya no es sorpresa, es amenaza real. Ese cambio de estatus redefine completamente el escenario. El empate también expone una verdad incómoda: dominar no garantiza avanzar, y Barcelona deberá enfrentarse a esa realidad desde el primer minuto. La posesión, sin profundidad ni contundencia, puede convertirse en un arma inútil si no rompe el bloque defensivo rival. Bayern lo sabe y ajustará su plan en función de ese patrón detectado en la ida. Cerrar espacios y esperar el momento adecuado puede ser suficiente para generar peligro real. El partido no necesita muchas ocasiones para decidirse. Necesita precisión. Y eso cambia completamente la forma de jugar. En este tipo de eliminatorias, los pequeños detalles adquieren un peso desproporcionado que puede inclinar la balanza en cualquier dirección. Una pérdida en campo rival, una transición mal defendida, un remate fallado pueden definir el destino de todo un proyecto. Barcelona deberá gestionar cada acción con máxima concentración para evitar escenarios innecesarios. Bayern apostará por ese margen mínimo donde el error del rival se convierte en oportunidad.
La diferencia entre controlar y ganar es más fina de lo que parece. Y aquí, esa línea es prácticamente invisible. Por eso, el empate no simplificó nada, lo complicó todo. Y con este contexto cargado de tensión, la eliminatoria entra en una nueva dimensión donde ya no basta con jugar bien, hay que entender el momento. Porque cuando el partido se mueve en estos márgenes, la lógica pierde peso y la ejecución gana protagonismo absoluto. Barcelona tendrá que transformar su superioridad en goles reales, no en sensaciones. Bayern buscará transformar cada oportunidad en una amenaza concreta. El margen es mínimo, pero el impacto es total. Y eso nos lleva directamente a entender el verdadero contexto competitivo de ambos equipos. Porque más allá del empate, lo que define este partido es lo que cada uno necesita, y eso cambia todo. Ambos equipos llegan como campeones de sus respectivas ligas, pero esa coincidencia es superficial cuando se analiza el contexto real que rodea a esta semifinal. Barcelona vive bajo una lógica de continuidad, donde alcanzar la final no es una sorpresa, sino una obligación construida a partir de años de dominio sostenido. Ese tipo de mentalidad genera una presión constante, porque el éxito deja de ser celebrado y pasa a ser exigido como mínimo indispensable. Bayern, en cambio, se posiciona en un punto diferente del proceso, donde cada paso adelante representa una conquista histórica. La posibilidad de alcanzar su primera final europea no es solo un objetivo deportivo, es una redefinición de su identidad competitiva. Esa diferencia condiciona la forma en que ambos equipos interpretan el partido. Y cuando la interpretación cambia, las decisiones también cambian. Barcelona necesita confirmar su hegemonía, no solo avanzar, sino demostrar que sigue siendo el punto de referencia del fútbol europeo femenino. Quedarse fuera en este punto generaría una ruptura narrativa que abriría dudas sobre su capacidad para sostener ese dominio en momentos críticos. Bayern, por otro lado, juega con la libertad de quien no tiene un legado que defender, sino una historia que construir. Ese tipo de libertad puede ser peligrosa para un favorito que carga con la obligación del resultado. Porque cuando uno juega para no fallar y el otro para sorprender, el equilibrio se rompe de forma imprevisible. La presión no siempre empuja hacia adelante, a veces bloquea. Y en este partido, ese factor puede ser determinante. La mentalidad colectiva se construye a partir de experiencias previas, y en ese aspecto Barcelona tiene ventaja, pero también una carga emocional acumulada. El equipo sabe lo que significa jugar estas instancias, pero también sabe lo que implica no cumplir con las expectativas. Bayern llega con menos recorrido en este nivel, pero con una estructura que ha demostrado solidez en momentos de dificultad. Esa combinación de experiencia frente a hambre competitiva genera un choque de energías completamente opuestas. Uno busca confirmar, el otro desafiar. Uno protege su estatus, el otro intenta romperlo. Y ese conflicto define el ritmo emocional del partido. Además, el hecho de que ambos hayan asegurado sus ligas recientemente influye directamente en su enfoque para este duelo. Barcelona llega con la tranquilidad de haber cumplido en el plano doméstico, pero eso también elimina cualquier margen de excusa en Europa. Bayern utiliza ese mismo logro como impulso emocional, reforzando su confianza para competir en este escenario. Cuando un equipo se siente validado por sus resultados recientes, juega con más determinación. Pero cuando se siente obligado a confirmar, puede entrar en una dinámica de presión constante. Y esa diferencia se nota en los momentos de máxima exigencia. Especialmente cuando el partido entra en fases críticas. El Camp Nou aparece como un elemento clave en este contexto, pero no solo como ventaja, sino como factor de presión ambiental. El apoyo masivo puede empujar al Barcelona, pero también amplifica cada error, cada fallo, cada oportunidad desperdiciada. Bayern tendrá que resistir ese entorno, pero si logra hacerlo, el impacto psicológico puede invertirse. Un estadio que presiona puede volverse silencioso si el partido no se desarrolla como se espera. Y ese cambio de atmósfera es uno de los riesgos invisibles para el equipo local. Porque el entorno no siempre es controlable. Y en este tipo de partidos, puede cambiarlo todo. En términos estratégicos, Barcelona buscará imponer su estilo desde el inicio, intentando marcar el ritmo y evitar que el partido se vuelva imprevisible. Bayern aceptará un rol más reactivo, priorizando el orden y esperando el momento adecuado para atacar. Ese choque de intenciones define la estructura del partido antes de que comience. Pero lo que realmente importa es quién logra sostener su plan bajo presión. Porque los planes se diseñan en frío,
pero se ejecutan en caliente. Y ahí es donde muchos equipos fallan. Especialmente cuando el margen de error es mínimo. Y con estas diferencias tan marcadas, la eliminatoria se convierte en algo más que un partido de fútbol, se transforma en una prueba de identidad. No se trata solo de quién es mejor, sino de quién entiende mejor lo que está en juego en este momento específico. Barcelona tiene la responsabilidad, Bayern tiene la oportunidad. Y cuando esas dos fuerzas se enfrentan, el resultado nunca es obvio. La lógica puede existir, pero no garantiza nada. Porque en este nivel, cada detalle pesa. Y eso nos lleva directamente a analizar el siguiente factor clave, la forma reciente. La dinámica reciente de ambos equipos muestra consistencia, pero en este tipo de escenarios, la forma es solo una base, no una sentencia definitiva. Barcelona llega con una racha dominante, mostrando superioridad en su liga y solidez en su estructura ofensiva. Sin embargo, el empate en la ida dejó una señal clara de vulnerabilidad en momentos donde el partido exige definición. Generar mucho y convertir poco es un riesgo que se multiplica en eliminatorias cerradas. Porque las oportunidades no siempre se repiten. Y cuando no se aprovechan, el castigo suele llegar. Ese es el gran desafío del equipo local. Bayern, por su parte, ha construido una racha basada en resiliencia, manteniéndose invicto desde su última derrota precisamente ante el Barcelona. Esa continuidad refuerza su confianza, especialmente en partidos donde no necesita dominar para competir. El equipo ha aprendido a sobrevivir, a adaptarse y a maximizar sus momentos. Esa capacidad es extremadamente valiosa en eliminatorias donde cada detalle cuenta. No necesita muchas ocasiones. Necesita las correctas. Y eso cambia completamente el enfoque del partido. El contraste entre ambos estilos se hace evidente cuando se analizan sus últimos encuentros en términos de comportamiento colectivo. Barcelona busca controlar, dominar el balón y generar volumen ofensivo constante. Bayern prioriza el orden, la disciplina táctica y la eficiencia en transición. Uno acumula oportunidades, el otro selecciona momentos. Y en este tipo de partidos, esa diferencia puede ser decisiva. Porque no siempre gana quien más intenta. A veces gana quien mejor elige cuándo hacerlo. Además, el regreso de jugadoras importantes en el Bayern añade una capa extra de complejidad al análisis de la forma reciente. La presencia de piezas clave mejora la capacidad del equipo para ejecutar su plan con mayor precisión. Eso reduce el margen de error en su propuesta y aumenta su potencial ofensivo en momentos puntuales. Barcelona, aunque llega con una base sólida, también enfrenta dudas físicas en nombres relevantes. Ese tipo de incertidumbre puede influir en decisiones tácticas importantes. Especialmente en la gestión de los minutos. Y en la intensidad del juego. La forma también influye en la confianza individual de las jugadoras, algo que suele ser determinante en partidos de máxima exigencia. Un equipo que llega con buenas sensaciones toma decisiones más rápidas y con mayor convicción. Uno que arrastra dudas puede dudar en momentos clave. Y esa fracción de segundo puede marcar la diferencia entre marcar o fallar. Entre anticipar o llegar tarde. Entre ganar o quedar fuera. Ese es el nivel de exigencia de este partido. Otro aspecto importante es cómo cada equipo gestiona los momentos dentro del partido, algo que va más allá de la forma general. Barcelona necesita controlar los picos emocionales para evitar caer en la ansiedad si el gol no llega temprano. Bayern debe mantener su estructura incluso bajo presión, evitando desordenarse en fases críticas. La forma ayuda, pero la gestión interna del partido define el resultado. Porque los partidos no se juegan en bloques, se juegan en momentos. Y esos momentos son imprevisibles. Ahí es donde se decide todo. Y con este contexto, queda claro que la forma reciente no es un factor aislado, sino una pieza más dentro de un engranaje mucho más complejo. No garantiza nada, pero sí condiciona todo. Barcelona parte con ventaja en volumen, Bayern en eficiencia. Y cuando esos dos conceptos chocan, el resultado depende de quien impone su lógica. Porque no se trata de jugar mejor durante más tiempo. Se trata de decidir mejor en el momento exacto. Y eso nos lleva al siguiente punto, las protagonistas.